La iniciativa ciudadana está formada por un grupo de ciudadanos mexicanos comprometidos a trabajar, defender y también luchar por el bien de la vida y la familia, en su diseño original, natural y en todas las áreas, en cualquier foro que sea necesario. Es así como comenzamos a trabajar y a hacer eventos en pro de la defensa de la vida y la familia. La iniciativa ciudadana tiene como propósito trabajar a nivel nacional e internacional a favor de la vida y la familia. Nuestra visión es crear, redactar y proponer iniciativas de ley en cada una de las cámaras legislativas, tanto locales en cada Congreso estatal o la Cámara de Diputados y Senadores a nivel federal, a favor de la vida y la familia, frenando al mismo tiempo las iniciativas de ley contrarias por medio de argumentos sólidos, fundamentados en la ciencia estadística real y oficial. Esto es a lo que se dedica la iniciativa ciudadana que tiene presencia a nivel nacional. Probablemente ustedes ya han visto algún logotipo de iniciativa ciudadana a nivel nacional. Nosotros aquí en Oaxaca hemos estado promoviendo, hemos estado trabajando y aunque es algo difícil en estos momentos, ya que hasta el día de hoy creo que existe todavía muy poca información, existe de pronto cierta indiferencia por desconocimiento del tema. Nuestra misión es influir legislativamente, como les decía, ¿verdad?, a favor de la vida y la familia. Nosotros no tenemos intereses políticos, tampoco tenemos el propósito de convertirnos en un partido político, pero los que participamos en esta iniciativa reconocemos que nuestra participación en estos temas es fundamental, es necesaria y es urgente para la salud del país. Sabemos que debemos de luchar con ánimo y fortaleza, pues no somos de los que retroceden y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Reconocemos que el campo de batalla está en los congresos, con los legisladores, en donde se están formulando las leyes que atentan contra el derecho a la vida, contra el concepto real de la identidad del individuo, contra la definición del matrimonio y la familia, contra la patria potestad de los padres y su inalienable derecho de educar a sus hijos, contra tantos temas que ahora vulneran la vida y la familia. Desde esta perspectiva es que nosotros estamos trabajando. Agradezco a cada uno de los asistentes. También agradezco infinitamente a los jóvenes de Generación Provida, a la coalición Sumas y el Movimiento Celeste aquí en Oaxaca, quienes me han estado apoyando en la difusión para poder realizar este evento, a mi iglesia, mi familia La Esperanza también, y a todos aquellos quienes se han sumado también a este movimiento, líderes de Copaseo, igual muchas gracias por su apoyo, por su participación. Y nosotros estamos aquí esta tarde. La conferencia se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, misma que estará siendo presentada por el doctor Pablo Muñoz Iturrieta. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta ha disertado en algunas de las universidades más importantes del mundo, incluyendo la Universidad en Cambridge, en Inglaterra, la Universidad Princeton en Estados Unidos, y ha publicado en algunas de las revistas científicas más importantes del mundo académico. Actualmente él reside en Canadá. Hace más de 16 años ya que está investigando sobre este tema desde la filosofía y todas las ciencias que conciernen a la problemática de la sexualidad y género, lo que lo ha llevado a diversas plataformas, a lugares dentro de nuestro mundo, en distintos campos científicos, y recientemente acaba de publicar el libro que hasta el día de hoy se considera el más completo sobre la ideología de género y la educación sexual, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. A lo largo de su carrera, él ha dado cientos de conferencias en universidades, simposios internacionales y grupos privados. En su libro Atrapado en el cuerpo equivocado, el doctor Pablo nos recuerda que los ideólogos del género han aprendido de la historia humana. Son conscientes de que la mejor forma de dominar al ser humano es por las ideas, por su pensamiento. En esta visita el doctor Pablo Muñoz
nos presenta su libro y nos hablará sobre el tema, nos cantará su experiencia y sin más preámbulo, recibamos al doctor Pablo Muñoz Iturrieta con un fuerte aplauso. Muchas gracias, para mí es una alegría muy grande estar aquí, porque siempre yo escuché hablar de Oaxaca. Oaxaca que tiene una arquitectura muy hermosa, iglesias muy lindas, así que finalmente puedo estar aquí en este hermoso estado, en esta ciudad, y especialmente con todos ustedes que han hecho el esfuerzo para venir a formarse ante este peligro que cierne sobre todo Latinoamérica, desde México hasta la Argentina. De repente se está dando todo un ataque ideológico, un ataque totalitario sobre nuestros países, de un modo que tal vez nunca se lo había esperado uno. Porque yo en esta conferencia les voy a hablar y les voy a contar muchas cosas que he vivido en países como Canadá, por ejemplo, donde se vive bajo una dictadura total del género. En Canadá, por ejemplo, como podemos ver en las imágenes que voy a ir mostrando, en Canadá se puede decir que viven ahí mismo bajo una dictadura del género. No sé por qué no está pasando. Ahí está funcionando. Sí, en Canadá es un país que está viviendo bajo una dictadura total del género. Como pueden ver en esta imagen, los niños van a la escuela y les entregan el mapa de Canadá con la bandera LGBT. Imagínense ustedes si pasase eso con la bandera de México. Pero saben que yo les digo a ustedes que esto va a pasar. Y va a llegar un día, de aquí a unos meses, a unas semanas, no va a pasar mucho, de que ya comiencen a haber mapas de México con la bandera LGBT, no con la bandera de México. ¿Y eso por qué? Eso porque hay un plan que va mucho más allá de lo que pueda planear el gobierno de México, el gobierno de Argentina, gobiernos de cada país de Latinoamérica, que es un plan promovido por las Naciones Unidas. Y esto no es de ahora. En el año 1995 se hizo una conferencia mundial en la ciudad de Pekín, en la China, organizada por las Naciones Unidas, en la cual se decidió que se debía imponer en cada uno de los países del mundo lo que se llama la agenda del género. Justo el año antes, en 1994, había habido una conferencia sobre la población que fue en la ciudad del Cairo, y ahí se decidió que se debía imponer en todos los países del mundo el aborto. Entonces, en el año 94 las Naciones Unidas deciden que se debe imponer el aborto en todos los países del mundo. En el año 95 deciden que se debe imponer la agenda del género. Y ahora vamos a explicar qué es la agenda del género. Y es por eso que de repente, desde México hasta la Argentina, en los últimos años, ha habido un embate muy grande por imponer el aborto en nuestros países. ¿Y por qué quieren imponer el aborto? Hay dos motivos, y después lo vamos a ver por la cuestión del género. Hay dos motivos principales por los cuales quieren imponer el aborto. Primero, porque dicen que México tiene mucha gente, ¿cierto? México tiene 120 millones de habitantes. Y entonces, el engaño para tratar de convencer a la gente de que se deba legalizar el aborto es que en México hay muchos pobres y como esa gente nunca va a salir de la pobreza, la manera de eliminar los pobres es dándole el acceso al aborto, cosa de que esa gente pobre nunca más tenga hijos y ya está. Para decirle un ejemplo concreto, yo ayer fui a dar una conferencia al mediodía a un lugar en Puebla muy pobre. Ese lugar se construyó donde se tiraba la basura en la ciudad de Puebla, hasta no sé qué año, hasta los 80 o por ahí, o 90. Y ahora hay gente que vino de los pueblos, de otros lugares, que se asentó ahí y vive en condiciones muy difíciles. De hecho, para llegar ahí hay que caminar por la tierra y están las casas que se van armando como en la montaña de basura, porque uno parece que es una montaña, pero se da cuenta que es escombro, entonces hay mucha contaminación. Y esa gente que vive ahí, uno dice,
al no tener educación y al tener la vida tan difícil, tal vez nunca va a salir de esa situación. Y entonces el gobierno de México o un gobierno como las Naciones Unidas dicen, como esta gente nunca va a salir de esa pobreza, hay que hacer que no tengan hijos, que los aborten a todos los niños, entonces cuando ellos se mueran, ya está, se acabó esa gente pobre. Pero esa es una solución criminal. ¿Por qué? Porque ante una persona humilde, uno tiene dos opciones, o la elimina o la mata y se acabó la pobreza, o la otra opción es darle la oportunidad a esa gente y especialmente a esos niños para que vayan a la escuela, para que se formen, para que algún día tal vez puedan ir a la universidad o para que aprendan un trabajo digno y para que salgan de la miseria, ¿cierto? ¿Y eso se puede hacer? Sí se puede hacer. Si el gobierno tuviese una voluntad real de sacar a la gente de la pobreza, obviamente que tiene que cooperar la gente en el sentido de querer crecer y salir de eso. Porque también pasa que mucha gente vive en la calle, yo lo sé porque he trabajado mucho con gente de la calle. Hay gente que vive en la calle porque le gusta vivir en la calle y porque es vago y no quiere trabajar y piensa que viviendo en la calle va a sacar más dinero que yendo a trabajar a un lugar digno. Entonces, una de las razones por las cuales se quiere imponer el aborto en el mundo es bajo la mentira de eliminar a los pobres. Pero la otra razón, y aquí esta es la más importante de todas, es que hay compañías que se dedican a hacer abortos. Y esas compañías vienen generalmente de lugares extranjeros. También deben haber médicos en México que se dedican a hacer eso, como hay en Argentina y demás. Pero hay compañías que tienen toda la infraestructura para venir a México si se aprueba el aborto y armar clínicas por todo el país. Y entonces ellos lo que buscan es el aborto seguro, como dicen, lo cual es una mentira, que sea legal y que sea gratuito. A ellos lo que les importa es que sea gratuito. ¿Por qué? Porque si es gratuito, entonces mucha gente la pueden engañar y se va a hacer el aborto y a esa persona no le cuesta nada. Pero en realidad al gobierno y al país le cuesta muchísimo porque esas empresas no hacen el aborto por caridad, sino que esas empresas, ¿a quién le mandan la boleta? Al gobierno. En Argentina se la mandan al Ministerio de Salud, en Canadá también, en Estados Unidos también. Entonces estas compañías sacan millones y millones de dólares. Hay una compañía en Colombia que se llama Profamilia. Miren cómo se llama, Profamilia es el nombre. Y ellos se dedican a hacer abortos. Y ellos el año pasado salió revelado que le pasaron la boleta al gobierno de Colombia por $29.500.000. Imagínense la cantidad de dinero que hacen. Y en un país como México, ellos se dan cuenta que si aquí se legalizase el aborto y convenciesen y engañasen a las mujeres, podrían sacar, pero 100 veces más que eso por la cantidad de gente que hay. Y esto es lo terrible. Entonces está la cuestión económica de fondo. Ahora, las Naciones Unidas, cuando en el año 94 decidieron que se imponga el aborto en el mundo, ¿por qué decidió eso las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas no es una empresa que tenga dinero, sino que las Naciones Unidas recibe dinero de empresas y son las empresas las que le dan la agenda. Bueno, a las Naciones Unidas para la reunión del 94, la empresa que le dio el dinero y que pagó la conferencia y que organizó toda la temática, que pagó los pasajes de las personas que iban ahí a exponer y demás, es una compañía que se llama Planned Parenthood. ¿Se ven? Planned Parenthood, que es la compañía abortista más grande del mundo y que ellos ya tienen sede en todos los países de Latinoamérica. Lo que pasa es que cuando llegan a un país como México le cambian el nombre. Entonces en Colombia se llama Profamilia, en Argentina se llama la Fundación Huésped y que se dedican a hacer el aborto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la teoría del género y la ideología del género? Está todo conectado, porque estas mismas compañías ahora, en el año 95, se decidió que se imponga la agenda del género en todos los países del mundo. Pero como los países en general nadie le prestó atención a eso porque era una locura, todo el mundo le pareció una locura lo que vamos a ver ahora, nadie le hizo caso. Y ahora recién es que están empujando a las Naciones Unidas por medio del Fondo Monetario Internacional, por medio del Banco Mundial, por el medio del Banco Interamericano de Desarrollo, que son los países que le prestan dinero a nuestros países para que funcionen, les dicen, les vamos a prestar el dinero con la condición de que impongan esta agenda. Y si no la imponen, no hay dinero. Y como sabemos, si en nuestros países no hay dinero, se acabó todo.
Se acabó todo, porque una cosa lamentable de América Latina es que todos nuestros países tienen deudas externas muy grandes. Hay países que tienen más grande que la otra. Argentina tiene una deuda externa enorme. Y entonces Argentina, como tiene una deuda externa tan grande, supongamos que ustedes van a comprar al mercado la comida, pero por alguna razón se quedaron sin trabajo por un año, y el dueño del mercado, porque es bueno, les dijo, yo les doy la comida, cada vez que vengan a comprar se las doy. Supongamos que gasten 1.000 pesos al mes, pero el día que ustedes me tengan que devolver, me van a tener que devolver 3.000. Y entonces así van acumulando. Y eso es lo que ha pasado con nuestros países. Llega en un momento que han pedido tanto dinero que es imposible pagar los intereses, porque le han prestado dinero con intereses altísimos. Entonces, hoy en día, cuando nuestros países necesitan una ayuda económica, vienen estos bancos y le dicen, como condición tienen que cumplir la agenda de lo que dicen las Naciones Unidas. Y es ahí cuando viene entonces la agenda del aborto y la agenda de la ideología de género. ¿Por qué la cuestión del género es un negocio enorme para compañías como Planned Parenthood? Porque ahora ellos se encargan también de estas cosas. ¿Y por qué es un negocio enorme? Porque ellos lo que están buscando es que se aprueben leyes en México, y eso lo sé porque estuve hace 2 días, hablé ante senadores y diputados en la Ciudad de México. Y la razón por la cual algunos diputados me invitaron a hablar fue para explicar por qué no se debe aprobar una ley que quieren aprobar en México, que es una ley de la niñez trans. ¿Y qué significa esta ley? Significa que quieren darle a los niños el derecho de cambiar de sexo, si así lo quisiesen, incluso sin el consentimiento de los padres. Que comiencen a hormonizarse y que se hagan incluso operaciones para extirparse órganos que están sanos y para ver si se los pueden transformar en el órgano del sexo opuesto. Ahora, estos tratamientos hormonales, cuando a un niño lo operan, estos tratamientos hormonales van a durar de por vida, aunque la persona se arrepienta. Porque si no, la persona se muere. Así que imagínense el negocio que es para una compañía que se dedica a vender fármacos, que venden hormonas, si la persona es dependiente de por vida. Es un negocio gigantesco. En Argentina, hace poco hicieron el cálculo de cuánto se necesita para darle hormonas a una persona por mes, y la cantidad de dinero que se necesita es exorbitante. Estamos hablando de miles de dólares al mes. En Canadá, hacer una operación de reasignación de sexo, ¿saben cuánto cuesta? Y lo paga el gobierno. O sea que lo paga la gente con sus impuestos. Sale $500,000 por persona. Y ustedes se sorprenden y van a decir, ¿ustedes se creen que aquí en México le van a cobrar más barato porque son mexicanos? Por ejemplo, ustedes tienen celulares, ¿no es cierto? Los celulares, si ustedes se fijan en la marca, ¿quién tiene iPhone acá? Levante la mano. ¿Nadie tiene un iPhone? Ahí tenemos uno aquí. Bueno, allá tenemos otro. Les digo esa marca, ¿saben por qué? Porque están hechos en Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes se creen que porque son mexicanos se lo van a vender más barato aquí que en Estados Unidos? No. ¿Va a salir igual o va a salir más caro acá? Supongamos que salga igual que Estados Unidos. Bueno, estas compañías funcionan así. No es porque van a Latinoamérica y les va a dar lástima porque son mexicanos y se lo van a dejar más baratito el iPhone. No, se lo van a cobrar al mismo precio que lo que venden allá. Entonces, si estas compañías cobran tanto dinero en Estados Unidos y en Canadá, cuando vengan a México y le pasen la boleta al gobierno de cuánto costó hacer una operación o un tratamiento hormonal, les van a dar el mismo precio. No van a venir aquí a regatear, como se dice. No sé si se usa esa palabra aquí en México, pero no es que van a venir y le van a llorar al gobierno, por favor, págueme. No, van a venir y le van a dar el precio completo. ¿Se entiende? Entonces aquí vienen a imponer una ideología que es muy peligrosa. Ahora, ¿de dónde salió la ideología del género? La palabra género, el primero que la usa en el mundo es esta persona que es un perverso, hasta la misma cara lo pueden ver. Esta persona era un perverso sexual, era abusador de niños, él practicaba sexo con animales, con transexuales, con otros hombres, con mujeres, con lo que se encontraba, porque él
para esta persona, en su propia perversión sexual, él decía que el ser humano, todos los seres humanos somos seres pansexuales, somos creados para el sexo desde que nacemos hasta que morimos. Eso decía él, nosotros somos creados para el sexo y tenemos que disfrutar del sexo a más no poder y como sea. Y entonces él decía, como un niño, por ejemplo, como un niño no sabe del sexo, como un niño no tiene conciencia de eso, entonces son los mismos padres los que lo tienen que hacer gozar sexualmente al niño. Y él escribió un libro donde él cuenta los experimentos que él hacía con otros pedófilos. Y en un libro él tiene reseñado, porque él iba anotando todo, ellos violaban a un niño, por ejemplo. Así de gráfico se los voy a decir porque así está en el libro. Ellos violaban a un niño, lo violaban 5 o 6 veces seguidas, y entonces él anotaba, bueno, de las 5 o 6 veces, el niño alcanzó el orgasmo en 2 veces o en 3 veces. Vaya a saber cómo él sabía eso. Pero estamos hablando de bebés desde 2 meses hasta niños de 4 años, y él tiene registrado en sus publicaciones 800 niños que abusó. Entonces es una persona perversa. Es una persona perversa. Este hombre entonces planteó el hecho de que somos seres para vivir la sexualidad total y es por eso que se debe enseñar educación sexual en las escuelas. ¿Por qué es eso? Porque los padres no les están enseñando a los hijos que tengan sexo. O los padres, incluso esto, miren, los padres no están iniciando a sus hijos sexualmente. Ahora, eso pasa a veces que hay un padre que viola a la hija, eso es algo terrible, ¿no es cierto? Pero uno eso lo ve como una depravación total, eso es algo terrible que hay que combatir. Bueno, este hombre decía lo contrario, eso es lo normal. Las madres tienen que iniciar a sus hijos y los padres tienen que iniciar a sus hijas. De hecho, dentro del feminismo radical, las feministas radicales, de aquí de México también, leen a una autora que se llama Shulamith Firestone, es el nombre de ella, es un nombre medio difícil. Ella era una lesbiana radical de Canadá, que se murió hace pocos años. Y ella escribió un libro que se llama La dialéctica del sexo. Y en ese libro ella explica lo que es la revolución feminista. Cuando vemos a las feministas haciendo problemas y hay que hacer marchas y hay que hacer día sin mujeres ni nada, en realidad están siguiendo un plan que ella escribió en un libro de ella que se llama La dialéctica del sexo. Y ella, en ese libro, miren para que presten atención, y eso lo explico bien en mi libro, ella lo que dice es, lo primero que hay que hacer en la sociedad, pero esto tiene un fin, vamos a ver los distintos pasos. Lo primero que hay que hacer en una sociedad es crear una dialéctica, por eso se llama la dialéctica del sexo, una lucha entre el hombre y la mujer, una enemistad, usando de lo que pueda. De que a la mujer la matan, los femicidios, de que a la mujer la oprimen, lo que sea. Hay que usar de lo que sea, cosa de que hay una lucha entre el hombre y la mujer. Y una vez que logremos que eso se instaure en la sociedad, en la conciencia de la gente, hay que hacer una lucha contra el matrimonio. ¿Y por qué contra el matrimonio? Porque el matrimonio es el que oprime a la mujer, porque la mujer está con el hombre y la mujer ya queda en la casa, queda relegada a los niños. La mujer queda embarazada y entonces ahí queda prisionera de ese niño. Y entonces hay que destruir el matrimonio ¿por medio de qué? Por medio de la legalización del aborto y por medio de la emancipación de los niños. O sea, que sea el Estado el que esté a cargo de los niños, que el Estado venga y le quite los hijos a la familia. Y ella decía, una vez que se destruya la familia, entonces vamos a tener ya relaciones grupales. Todos contra todos, por así decir, todos con todos. De tal manera, dice ella, que hasta los niños tengan relaciones con transexuales, dice. Eso está explícitamente en sus libros, en el plan que ella detalló. Ese libro detalla todo un plan de acción feminista, que es lo que estamos viendo que están haciendo. Y luego, dice ella, una vez que hayan relaciones sexuales grupales, ya nadie va a saber de quiénes son los hijos. Porque claro, van a tener unas relaciones con tanta gente que ya ni va a saber de quién es el hijo. Y el hijo, como uno no sabe de quién es, debe ser criado por el Estado, por la comunidad. Y de esa manera, dice ella, vamos a eliminar el tabú de la pedofilia. Porque para ella es un tabú, eso hay que eliminarlo, de tal manera que hay que dejar. ¿Y cómo vamos a eliminar el tabú de la pedofilia hoy, dice ella? Porque todavía no hemos llegado a eso. Hay que decirle a las madres que inicien sexualmente a los hijos y los padres a sus hijas. Y ella recomienda como edad
Después la vamos a ir bajando, dice ella, pero como edad hay que empezar a los 4 años, a abusarlo sexualmente. Y ella dice, pero después nos vamos a dar cuenta que no le produce nada al niño, entonces hay que comenzar cuanto más antes mejor. ¿Sí? Palabras textuales de una feminista que es muy leída en las universidades de toda América. Allá en Estados Unidos y en Canadá se lee muchísimo y se la estudia. En Argentina se la lee, en Costa Rica, en Colombia. En todos los países donde he ido, todos los universitarios me dicen, sí, en la universidad nos recomiendan esta autora. Que ella escribe su libro siguiendo el pensamiento de Simone de Beauvoir, que es la feminista más conocida que hay, que ella fue la que inspiró a este hombre, porque Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, sino que se hace. Eso lo dijo en el año 48. Nadie nace mujer ni hombre, sino que es una construcción social. Y este hombre dijo, entonces, si ser hombre o mujer es una construcción social, ya no podemos hablar de sexo, dijo él. Sino que tenemos que usar una palabra nueva. Y la palabra nueva que él inventa es la palabra género. Este hombre, el doctor Kinsey, en el año 1955 inventa la palabra género por primera vez. Antes jamás existía para hacer referencia a la identidad propia. Y entonces tenemos, por ejemplo, estos son gráficos que se usan mucho a los niños, se les enseña en Canadá, en Estados Unidos, donde tienen todas las opciones posibles. Uno puede ser una niña, pero con, por así decir, una pierna de hombre, o un poco de mujer y un poco de hombre, o mitad y mitad. O puede ser un hombre con cerebro de mujer, una mujer con cerebro de hombre, o mitad hombre, mitad mujer, mitad hombre. ¿Sí? Y todo tipo de combinación que uno se pueda imaginar. Pero ¿por qué esto es una ideología? Porque en realidad lo que la teoría del género dice, y aquí yo quiero que presten atención, el objetivo final de esta teoría es eliminar el concepto de la naturaleza humana. Y ustedes dirán, ¿pero cómo eliminar el concepto de la naturaleza humana? Es decir, hacernos creer que ya no somos seres humanos, sino que somos en realidad lo que cada uno quiera ser. ¿Y por qué es eso? Porque quienes sostienen esta teoría creían en la evolución. Y según la teoría de la evolución, si todo va evolucionando, entonces no puede ser que un perro quede perro por 5.000 años, sino que ese perro va a evolucionar en otra cosa, igual que los monos. ¿Se entiende? Igual que cualquier otro ser viviente va a ir evolucionando y cambiando. Y entonces el ser humano también. El ser humano va a ir evolucionando, pero después se encuentran con que si buscamos y encontramos, ya sea un cadáver de hace 10.000 años o rastros de otra civilización, nos damos cuenta que ellos eran tan seres humanos como nosotros. Y entonces de repente parece que todo el desarrollo evolutivo se frenó. Como que llegamos hasta acá y listo. Ya no se ve gente que evolucione en otra cosa. Y ellos dicen, ¿saben por qué es eso? Porque llegaron los griegos y nos impusieron que éramos seres humanos. Y después llegó el cristianismo y nos impuso que somos hombre y mujer. ¿Cuál es una mentira? Porque la noción de que somos hombres y mujeres es una noción que existió desde siempre en cualquier cultura y nación, sea cristiana o no cristiana, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Incluso antes de la Biblia, tenemos registros inscriptos, tenemos inscripciones más antiguas que la Biblia, de antes que se escriba la Biblia, en la cual se habla de varones y mujeres. Nosotros no creemos que somos varones y mujeres porque la Biblia dice que Dios los creó varones y mujeres, eso también lo aceptamos, pero porque hay un fundamento biológico y genético que nos afirma que somos hombres y mujeres. ¿Sí? ¿Saben ustedes cuál es la inscripción más antigua que existe en el mundo? ¿Sí? El vaso de dueñas se llama. Esa es la inscripción más antigua que existe en el mundo. El vaso de dueñas, que se encontró enterrado en una excavación arqueológica en Italia, antes incluso del Imperio Romano. Y este vaso es como una, ¿cómo le dicen acá? Un frasco donde uno pone las flores. Como un florero, pero es un vaso, pero en ese sentido, como si fuese un florero.
Y resulta que en ese vaso o en ese florero hay escrito alrededor una inscripción que hace referencia al matrimonio. Al matrimonio. Es un testamento de fidelidad entre dos esposos, entre un hombre y una mujer. El escrito más antiguo del cual se conoce, que se encontró hace unos años en Dueñas. Muy bien. Entonces, la teoría del género lo que busca es destruir el concepto de naturaleza humana y reemplazarlo por la identidad de género. Es decir, cada uno de nosotros nos hemos estancado en el proceso de la evolución porque ahora nos creemos que somos seres humanos. Y cada vez que nace un bebé le decimos que es un varón o que es una niña y lo metemos dentro del casillero de ser humano y culpa de eso esa persona no puede salir de eso. Eso es en definitiva lo que dice esta teoría. Y para poder liberarnos y poder crecer y evolucionar y progresar, por eso se dice que es una teoría progresista. ¿De dónde viene el progresismo? La palabra progresismo. En relación a la evolución. El mundo va evolucionando y tenemos que progresar en las ideas. Y entonces tenemos que progresar también como especie y tenemos que salir de lo que somos y encontrar nuestra verdadera identidad. Que la identidad es la identidad de género. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos de personas que ya descubrieron su, según ellos, identidad de género. Miren estos hombres. Ellos no se consideran hombres ni seres humanos, sino que se consideran caballos. Por eso el género de ellos son transanimales. Y ellos viven en el mundo de los ponis, el mundo de los caballos. Entonces se creen caballos. Pero claro, como ellos no nacieron con cuerpo de caballo, se dice que es como la tapa de mi libro. ¿Cuál es el nombre de mi libro? Atrapados en el cuerpo equivocado. Ellos dicen que son caballos, pero están atrapados en el cuerpo del ser humano. Y entonces se tienen que disfrazar. Se tiene que disfrazar de caballo. ¿Sí? Se tiene que disfrazar de caballo. Miren este otro. La mujer se casó con este hombre y ahora resulta que el hombre, por una locura, es un problema psicológico ese, se cree que es perro. Se autopercibe como perro. Y entonces aquí viene una cosa peligrosa. Porque muchos dicen, no, pero el hombre tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero en realidad no. Porque se usa la palabra derecho para cualquier cosa ahora, ¿no es cierto? Para cualquier cosa es un derecho humano de la persona. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad, le descubren alguna enfermedad difícil y que necesita tratamiento, uno puede decir, bueno, pero yo tengo derecho a tener esa enfermedad. ¿Puede usar uno la palabra en ese sentido? No. Uno en todo caso puede decir, yo tengo derecho al acceso a que me cubren, a un médico, a tratamiento, pero uno no puede decir, yo tengo un tumor, pero nadie me lo toque porque yo tengo derecho a tener esta enfermedad. No, eso sería una locura actuar así. Por eso hay que decirlo así. Sería una locura si una persona teniendo la oportunidad de salir de esa posibilidad no puede decir, yo tengo un derecho a quedarme. No, el derecho siempre es a crecer, es a mejorar, a perfeccionarse. Pero lo que pasa es que ahora se usa la palabra derecho para cualquier cosa. Y aquí el problema está también en otra cosa, que es que se están pasando leyes con respecto a la identidad de género. En Canadá ya lo tenemos, en algunos estados de Estados Unidos ya está, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Holanda, en Francia, en Argentina ya está, en Colombia, en Uruguay, en Chile ya está. Ley, y esta es la ley que quieren pasar ahora en México con respecto a los niños, que cada uno tiene el derecho a descubrir su identidad de género e identificarse con lo que uno quiera. Y entonces si la persona se identifica con algo que no es, la persona tiene el derecho a que el Estado le provea de los medios necesarios para que la persona se transforme en eso. Por ejemplo, estos hombres de Inglaterra, él y otro grupo grande de personas que se creen perros, el gobierno de Inglaterra los tiene que mantener. Les tiene que comprar el traje de perro, les tiene que pagar una persona para que los lleve a caminar, porque son perros. Tienen que vivir como perros. Si hasta la BBC les está haciendo un reality show a todos estos hombres perros. ¿Sí? Y después a esta mujer, como es la esposa, está obligada por ley a reconocer que es perro. Está obligada y tiene que decir que es perro.
tiene que mentir. Y a los niños de ellos le tiene que decir que el papá es un perro en realidad. Imagínense los problemas psicológicos en esos niños. Y yo conozco casos así en Canadá de mujeres que me han contactado por mi trabajo y el libro y me han contado sus historias que les está pasando ahora. No es que le pasó hace muchos años o meses, ahora les está pasando. Que el gobierno de Canadá resulta que los hombres se autoperciben como mujeres y le obligan a la mujer a que trate al esposo como esposa. Y le tiene que decir a los hijos que la traten como mamá al esposo. Miren qué locura. Y en Canadá, si uno no acepta eso, te pueden quitar tus hijos, como vamos a ver con una ley. Eso lo van a querer pasar también aquí en México, porque todas las leyes que han pasado en Canadá las van a querer imponer en Latinoamérica. En Canadá, usaron de Canadá como un país para experimentar hasta dónde podían llegar. Y ya saben cuán lejos pueden llegar en Canadá, entonces van a venir a Argentina, van a venir a México y ya van a empezar a quitar incluso la autoridad de los padres con respecto a sus hijos. En Argentina, en el año 2015, eliminaron la patria potestad del Código Civil. Entonces ahora son lo que el niño quiere, sus derechos, no importa lo que quieran los padres o lo que digan ellos. Y eso es terrible. Miren este otro. Un hombre que se autopercibe como dragón. Y entonces, estas leyes de identidad de género exigen que el gobierno le pague las operaciones. Pero miren esto. Si entonces en México aprueban esta ley, como pasó en Argentina el gobierno tiene que pagar. Entonces el hombre se autopercibe como un dragón y van a venir estas compañías que se dedican a transformar personas y le van a decir, nosotros te operamos y te hacemos lo que quieras. ¿Querés que te hagamos un cuerno? Te lo hacemos. Pero después a eso se lo pasan al gobierno. Y el gobierno cuando le tiene que pagar va a tener que subir los impuestos ¿de quién? De todos. Entonces a nosotros nos afecta desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista moral de una sociedad, desde el punto de vista de que no podemos negar la realidad. Esto es una locura lo que se está imponiendo. Y lo peor de todo es que se está usando la educación por medio de una materia que han inventado para adoctrinar a los niños al respecto, que es la educación sexual integral. En Argentina, la educación sexual integral no es para enseñar y educar a los niños con respecto a la sexualidad, a los jóvenes. No es para enseñar a los jóvenes los peligros de la promiscuidad, de los peligros de enfermedades de transmisión sexual, de las grandes mentiras que se enseñan y que realmente después se ven las consecuencias de que no fue así. En Argentina se usa para adoctrinar a los niños con respecto a la identidad de género, se usa para adoctrinar a los niños con respecto a la sexualidad. Se les dice que ellos tienen el derecho de vivir la sexualidad aunque los padres se opongan. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo un incremento de sífilis del 200% en la Argentina. ¿Y saben qué grupo, qué edad era? Entre 13 y 17 años. En Estados Unidos y en Canadá los índices de SIDA, ya voy hablando de una enfermedad gravísima, de clamidia, de gonorrea, del virus de papiloma humano, ¿sí? Y me falta uno, y del herpes, es el otro que me faltaba, han subido de una manera gigantesca, nunca vista jamás en la historia del mundo, en la población adolescente de la escuela secundaria. ¿Todo gracias a qué? A la educación sexual, porque les dicen tengan el sexo que quieran mientras sea seguro. Pero les mienten porque en realidad nunca es seguro. Nunca es seguro porque hay enfermedades de transmisión sexual que se contagian muy fácilmente e incluso sin que haya penetración. Hay enfermedades que son tan peligrosas que cuando la persona la tiene, como la clamidia es una bacteria muy peligrosa que incluso se ha descubierto que cuando un hombre tiene la clamidia, la tiene hasta debajo de las uñas. Y si una persona que tiene clamidia debajo de las uñas llega a tocar a una mujer, le pone el dedo en la boca o en alguna de sus partes privadas, a la mujer la contagia. Eso ya está demostrado científicamente. Entonces no existe el sexo seguro. Se tendrían que poner un traje de ¿cómo es? De los que se meten abajo del agua.
de buzo, ni ahí tampoco, ¿sí? Tendrían que vestirse como esos médicos que van a ver a los enfermos del coronavirus, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, miren las contradicciones de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus es un caso muy bueno para explicarlo. ¿Cuál es la primera recomendación si hay alguien con coronavirus? Se tiene que aislar y ustedes ni acercarse a una persona que tenga coronavirus, ¿no? Bueno, con respecto al SIDA, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Tendría que ser abstenerse, ¿no es cierto? Bueno, la recomendación de la Organización Mundial para la Salud es usar protección. Y ya está, no pasa nada. Lo mismo hacen con la clamidia, con la gonorrea, con el sífilis, con el herpes, que son enfermedades que no se contagian solamente por el fluido seminal, sino que se contagian por la misma humedad de la persona, y eso se contagia. No hace falta ni siquiera que haya, ¿no es cierto?, que no haya protección, como se dice, porque no existe la protección, es mentira eso. Ustedes le pueden preguntar a cualquier físico molecular, ¿qué es la física molecular? La física molecular es una ciencia que estudia la estructura material de las cosas y especialmente la división más pequeña de todas las cosas son la división molecular, que es las partículas más pequeñas que se puedan dividir en una cosa material. Bueno, cuando le han hecho estudios moleculares a preservativos, todas las cosas, absolutamente todas las cosas del universo tienen una estructura molecular y tienen lo que se llama la permeabilidad. Absolutamente todo tiene permeabilidad. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor método para purificar agua? La osmosis. ¿Y cómo es eso de la osmosis? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Se pone agua y es por medio de un sistema de piedras, ¿sí? Y eso atraviesa la piedra y todas las distintas bacterias o residuos o basura o lo que sea, queda atrapada en la piedra y pasa el agua pura. Hasta la piedra tiene porosidad, ¿se entiende lo que les digo? Hasta la piedra tiene porosidad. Bueno, con respecto al caucho se le ha hecho un estudio de la porosidad y resulta que tiene poros también, pero son poros tan pequeños que, por ejemplo, el semen no pasa, porque son poros más grandes que el tamaño del semen. Pero el virus del SIDA es al menos 10 veces más pequeño que los poros. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona usa protección y no se contagia de SIDA, es de suerte nomás. No es por el preservativo. ¿Se entiende? No es por eso. Es porque la mujer, cuando ya es adulta, tiene una capa de 30 células que la protege. Y son esas cápsulas celulares, si la mujer está fuerte, la que va a eliminar el virus y lo va a destruir. Pero si a esa mujer, cuando es joven, adolescente, entre los 13 y los 17 años, le dicen que tenga todo el sexo que quieran, ¿saben cuántas capas tiene? Una sola. ¿Y saben de qué sirve esa capa para proteger? De nada. Absolutamente de nada. Entonces, por eso es que los jóvenes se infectan tan fácilmente de sífilis, de gonorrea, de clamidia, de sida y demás, porque al no tener una barrera natural pasan las bacterias y los virus como quieren. Y aquí hay un problema, porque cuando a una chica le da herpes o le da clamidia, y también pasa con el SIDA, cuando entra dentro de esa capa, la atraviesa y la contagia, pero no solamente que la contagia, sino que esta enfermedad, estos virus tienen la capacidad de, al tocar otras células, le alteran el código genético. Se lo alteran. Y entonces, al alterar el código genético, es un misterio cómo funciona eso, pero es como que estos viruses, al alterar el código genético, el cuerpo humano, en vez de percibirlo como elementos extraños, los percibe como si fuesen elementos propios del cuerpo. ¿Y qué hace? Los introduce dentro del sistema. Por eso el SIDA es tan peligroso. Porque el SIDA, al cambiar el código genético, engaña a nuestro cuerpo y el cuerpo, ¿qué hace? Lo introduce dentro de todos los órganos de la sangre y demás. Es como que ya se convierte en parte nuestra. Pero el SIDA, a medida que se va desparramando, va destruyendo todos los agentes que se dedican a destruir viruses.
Por eso la persona que tiene SIDA le bajan ¿qué cosa? Las defensas. ¿Y la persona que tiene SIDA se muere de SIDA? No. La persona que tiene SIDA se muere de un resfrío, se muere de cáncer muchas veces, porque hay cánceres que nos dan cuando nos bajan las defensas. Y es por eso que a la persona le agarran, es muy común que le dé cáncer de la piel, que le den cáncer del cerebro. Muchas veces la persona que tiene SIDA muere de varios cánceres a la vez. Si a una niña, por ejemplo, le da gonorrea, o pongamos el caso de la clamidia. La clamidia es una bacteria que si a la niña le da, se va a enfermar y le vamos a dar antibióticos. Y los antibióticos van a matar a la clamidia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la clamidia, si no se la agarra al momento, porque ¿quién va a hacerse exámenes que tiene clamidia? ¿Quién va? Casi nadie va. Salvo que le pidan por el trabajo, porque va a ir a un país y le hacen exigir. Pero entonces, si una chica se agarra clamidia y se hace un examen a las 6 semanas, supongamos, y descubren que tiene clamidia y les dan pastillas para matar la clamidia, ya es demasiado tarde. Porque la bacteria de la clamidia se mete dentro de todo el sistema reproductivo femenino y se asienta en los falopios. Y al asentarse en los falopios, una de las cosas que hace la clamidia es que los falopios, la mujer tiene células que tratan de eliminar cualquier virus o bacteria que sea ajeno para proteger al bebé, porque cuando tenga la mujer un bebé ahí tiene que ser un lugar sacrosanto, por así decir, tiene que ser un lugar lo más puro posible para que el bebé pueda desarrollarse y pueda implantarse. Cuando la clamidia penetra el falopio, le cambia el código genético, ¿sí?, a la estructura celular y se asienta, y en los lugares donde se asienta hay dos problemas. Se crea como una especie de cicatriz. Y entonces al haber una cicatriz, cuando el bebé quiere implantarse, no se puede implantar y pasa de largo. Y esa mujer muchas veces no se puede quedar embarazada nunca más en su vida, o tiene pérdidas, o tiene embarazos ectópicos, que se llama, ¿sí?, o incluso el mismo cuerpo rechaza al bebé. ¿Por qué? Porque al cambiarse la estructura genética, la célula de defensa de los falopios, al venir el embrión, lo ven como si fuera un virus. Y entonces lo atacan. Lo atacan. ¿Hay manera de poder curar esto en una persona? No, es imposible. Y eso jamás se lo enseñan en las clases de educación sexual. Jamás le dicen a una chica que si le llega a dar clamidia, por más que no sea una enfermedad mortal, se está hipotecando el futuro. Eso jamás se lo dicen. No hay un solo programa de educación sexual en el mundo que te diga eso. Y esto es pura ciencia. O los efectos del herpes, los efectos de la gonorrea, los efectos de la sífilis. Y lo peor de estas enfermedades no es solamente la cuestión física, y la mujer siempre es la que más paga todo esto, más que el hombre. Pero lo que nunca a uno le dicen es que el efecto peor de esto es el efecto psicológico, más que el físico. Porque cuando una joven se entera de que tiene SIDA, o que tiene gonorrea, o sífilis, o enfermedades que no se le van a ir más, eso causa psicológicamente un impacto muy grande. Porque posiblemente ya nadie se va a querer casar con esa persona porque tiene una enfermedad de transmisión sexual. O muchas veces de la vergüenza se lo callan y eso le produce como una tortura interior. Y eso entonces se ha demostrado que lleva muchas veces al alcoholismo, lleva a la drogadicción, incluso lleva al suicidio. Todo fruto de la promiscuidad y la liberación sexual que promete la ideología de género. Porque es increíble, a medida que se incrementan estos programas, suben todas las estadísticas de estas enfermedades, algunas de las cuales ya se pensaban que habían desaparecido, como la sífilis. Se pensaba que ya no existía más y ahora ha resurgido como nunca. En los Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres tiene una enfermedad de transmisión sexual. 1 de cada 4 mujeres. ¿Sí? Es tremendo. Y de los hombres no se sabe. De los hombres puede ser más. ¿Y saben por qué no se sabe? Porque hay enfermedades de transmisión sexual que son indetectables en el hombre. Entonces, la clamidia, por ejemplo. Hay hombres que tienen clamidia, ni lo saben, y están transmitiendo esa enfermedad a otras mujeres. Especialmente si viven una vida promiscua. Miren este otro caso. De un hombre que también se autopercibe como perro. ¿Sí? Y este caso aquí
aquí vemos el dálmata que habíamos visto en la otra foto. No es un baile de disfraces ni nada de eso, una fiesta de disfraces. Estos son hombres que se autoperciben a sí mismos como perros en Inglaterra. Se autoperciben como perros. Este otro caso también ejemplifica muy bien la teoría del género. Es un hombre de 50 años en Canadá, en Toronto, que se autopercibió como una niña de 6. Y el gobierno de Canadá, en vez de pagarle un psicólogo, en vez de llevarlo a tratamiento psiquiátrico, ¿qué hizo? Le cambió la fecha de nacimiento al año 2011. Así de simple, de 1960 a 2011. Y como tenía 6 años, le cambió el sexo también. Entonces ahora es niña, lo operaron y demás. Ahora es niña de 6 años. ¿Y cómo el gobierno va a dejar a una niña de 6 años en la calle? Entonces lo pusieron en adopción. Y lo adoptó una pareja de lesbianas. A este hombre lo adoptó una pareja de lesbianas. Y estas lesbianas, ¿qué hicieron? Tenían una niña de 6 años, ¿cómo la van a dejar sin instrucción? Entonces lo mandaron a la escuela. Y lo pusieron en primer grado, porque tenía 6 años. En la actualidad este hombre va a 3er grado en una escuela de Canadá. Y aquí viene el problema de las leyes. Porque ustedes como padres de familia, padres de un niño de 6, de 7 años, le viene el niño a decirles que tienen a este hombre de compañero de la escuela. ¿Ustedes qué harían, muchos de ustedes? ¿Lo sacarían de la escuela o lo sacarían de esa aula? Bueno, en Canadá les advirtieron a los padres de esa escuela que si ellos de alguna manera se oponían a su identidad, los iban a acusar de un crimen de odio, de transfobia. Y eso te asusta mucho en Canadá, porque en Canadá un crimen de odio supone como pena que te pueden quitar los hijos. Como vamos a ver una ley que se pasó en Canadá. En Canadá, si uno no acepta la identidad de género y la orientación sexual y toda esta teoría, a uno le pueden quitar a los hijos. Es tremendo. Una señora de Chihuahua me contactó hace como 3 semanas, no fue hace mucho, fue en el mes de enero, pero ella vive allá en Canadá. Entonces ella me conoció a mí por la página web y el libro y escuchó hablar de mí y me contactó y me dijo si me podía juntar a hablar con ella, y resulta que no vivía tan lejos, así que nos encontramos un sábado y ella me contó el infierno que está viviendo en Canadá, porque ella y su esposo se fueron a trabajar a Canadá, consiguieron visa, su esposo es ingeniero, ella es contadora, se fueron a Canadá con 2 hijas y resulta que le están lavando la cabeza a la hija en la escuela. ¿Sí? ¿Ese ruido de qué es? ¿Lo podemos apagar? ¿Sí? Resulta que le están lavando la cabeza a la hija en la escuela porque le han hecho creer que los papás, como son mexicanos y aquí en México son machistas y ¿cómo es que se dice? Aquí en México está el patriarcado y demás, le impusieron a las niñas que tienen que ser niñas. Y entonces una de las niñas ha vuelto de la escuela y ahora está enojada con los papás porque dice: ustedes nunca me enseñaron que uno tiene que elegir el género que quiera y ustedes me impusieron que yo sea niña. ¿Sí? Entonces es un caso de una persona de México que se fue a vivir a Canadá y está viviendo este infierno. Y esa señora me decía: yo nunca sabía que iba a pasar esto cuando venga a Canadá. Mucha gente le presenta en el paraíso de Canadá que hay que irse a vivir a Canadá. ¿Y saben por qué es eso? Yo les voy a contar la mentira y el engaño. Es porque Canadá se está hundiendo económicamente. Canadá ya se ha gastado todo el dinero de las pensiones y entonces, como la mayoría de Canadá son viejos y los jóvenes son pocos porque la pirámide está invertida, en el año 2030 Canadá cruzó en el año 82 la línea de no volver atrás. La línea de no volver atrás en un país demográficamente es cuando, por más que ustedes tengan todos los hijos que puedan, ya no hay recambio de la población. Entonces, en el año 82 en Canadá, por más que todos los canadienses se pusieran a alargar hijos como si fueran conejos, ya no le alcanzaría para hacer el recambio poblacional que es necesario para que una sociedad pueda continuar. ¿Qué pasa? Canadá en el 2030 toca fondo. ¿Saben por qué va a tocar fondo en el 2030? Porque las personas mayores de 65 años van a ser más que los menores de 65. Miren qué tremendo. Van a ser más los mayores de 65 que los menores de 65. Entonces ya tocó fondo, ahí se hunde un país. No dura pero nada, no dura ni 5 meses. ¿Y por qué no dura ni 5 meses? Porque si a todos los jubilados hay que pagarles su sueldo mensual, ¿de dónde van a sacar el dinero si los que aportan para pagarle a ellos son menos?
Ustedes, por ejemplo, aquí en México tienen que de cada sueldo pagar la jubilación que supuestamente en el futuro se la dan, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona aquí? Se la quitan del sueldo, como pasa en Canadá, por ejemplo, en Argentina también. En Argentina uno tiene que aportar obligatoriamente. Pero ¿saben cuál es el chiste? Que en Argentina, no sé cómo será la situación en México, pero no creo que sea diferente. Pero en Argentina ese dinero se lo acabaron allá por los años 90. No existe más ese dinero. Y en Canadá también. En Canadá se lo gastaron ese dinero. Y entonces, ahora, hoy en día, Canadá, el gobierno le puede pagar a los jubilados su sueldo, porque hay jóvenes que trabajan y del impuesto que uno paga le dan a los... Entonces, de la jubilación de mi generación le pagan a nuestros padres o abuelos. Pero el día que nosotros nos jubilemos, ¿quién nos va a pagar a nosotros? Todos dicen que no, todos los economistas que saben dicen que en el 2030 Canadá explotó y se acabó. Es imposible sostenerlo. Pero ahora, para llegar hasta el 2030, el plan del gobierno, ¿cuál es? Traer inmigrantes, convencerlos de que aquí vienen al paraíso, que aquí esto. ¿Pero para qué es? Para que paguen los impuestos para ellos poder sostener este monstruo que ya se acaba. ¿Saben cuánto le sacan de impuestos a uno en Canadá del sueldo? Uno, por ejemplo, supongamos que uno trabaje un día y le paguen 1,000 pesos. En Canadá, por cada 1,000 pesos mexicanos que cobre, eso después lo traducen al dólar, pero para darles un ejemplo con pesos mexicanos, por cada 1,000 pesos que uno cobra, uno tiene que, en realidad se lo sacan, el gobierno le saca 510 pesos. El 51%. El 51% nunca lo ven ustedes. Entonces, allá en Canadá, la gente dice esto: de lunes hasta el miércoles al almuerzo trabajo por el gobierno, y del miércoles después del almuerzo hasta el viernes trabajo para mi familia. Eso es lo que dice la gente, porque es así. A uno le quitan un poquito más de la mitad del sueldo. Y con la otra mitad del sueldo, ahí está el robo también, porque uno va a comprar y los impuestos en Canadá son altísimos. Entonces, cuando uno va a comprar comida, cuando uno va a comprar ropa, porque necesita, en el Canadá hay que comprar ropa, mucha ropa, porque hace un frío tremendo, muchísimo frío. Y eso sale muy caro, comprarse camperas buenas, pantalones, botas. Mire, si uno no se compra esas cosas, se muere, así de simple. En Canadá hay gente que se muere de frío. Uno, por ejemplo, si se descuida y va caminando de aquí a 2 cuadras y no salió bien abrigado, a la cuadra ya cayó muerto, porque eso pasa. Todos los años mueren muchísima gente porque se descuidan, porque se olvidaron ¿cómo dice acá? La chamarra, se la olvidaron y se murieron. O mucha gente, por ejemplo, ancianos que salen de la casa y vieron las puertas que se traban y uno tiene que tener la llave para entrar. En Canadá se muere mucha gente porque sale y se olvidó la llave adentro y ya quiere entrar y ya no puede entrar. Y se muere, se quedan ahí a la noche queriendo entrar a la casa y se mueren. Así de simple, porque hacen 40 bajo cero, hacen 50 bajo cero en algunos lugares. Yo el día más frío que experimenté en Canadá fueron 53 bajo cero. Pero en el lugar donde yo vivo, 40 grados bajo cero es una temperatura normal de invierno. Y no es que hace 40 grados bajo cero de las 9 a las 10 de la mañana, no, hacen 40 grados bajo cero toda la semana sin parar. Un invierno, yo recuerdo que la temperatura más caliente que tuvimos en todo el invierno fue 1 bajo cero. En todo el invierno. Y el invierno ya dura 6 meses a veces. Y la nieve llega, pero hasta por acá. Entonces, es una vida muy cara. Muchos se van para allá esperando de que van a vivir el paraíso. Y se encuentran que es un paraíso socialista. O sea, que no ha llegado a la situación de Venezuela, pero algún día va a llegar ahí. Porque tarde o temprano, cuando el socialismo se introduce en un país, lo termina destruyendo. Y eso también lo peligroso que está pasando en México, en Argentina, en Bolivia. Y gracias a Dios se liberaron ahí de Evo Morales, lo mandaron a México y ustedes ya gracias a Dios se liberaron rapidito, pero nos lo mandaron a Argentina. Así que bueno, pero todas estas políticas tienden a destruir una sociedad, totalmente. ¿Sí? Entonces, mucha gente se va a Canadá esperando que van a vivir la buena vida y se encuentran con toda la locura del género, con cosas como estas. Miren este otro caso de un hombre de 34 que se autopercibe como un bebé. Habría que darle un premio al carpintero que hizo esa cuna igualmente, ¿no? Pero miren la locura del género. Este hombre se aprovecha de la ley porque es un hombre de 70 años
que él lo dijo cuando los medios lo entrevistaron de por qué quería cambiarse la edad. Porque el hombre fue al registro civil y dijo, si un transexual se puede cambiar de sexo porque así lo siente, yo me siento como de 40, así que me tienen que cambiar la edad. Y los medios le preguntaron, ¿y por qué se quiere cambiar la edad? Porque quiere tener una esposa joven, dijo. Pero si tengo 70, ¿quién va a querer salir conmigo? En cambio, si tengo 40, ya cambia la cosa. Así que le tuvieron que cambiar la edad por la ley de identidad de género. En Argentina pasó algo parecido con un hombre que se llama Sergio, ahora se llama Sergia. Porque en Argentina el hombre se jubila a los 65 y la mujer a los 60. Tienen ventaja. Y entonces el hombre que hizo cumplió 60 y fue al registro civil, no se tuvo que poner una peluca. Fue y dijo, me autopercibo como mujer. Y le tuvieron que dar inmediatamente el documento de femenino. Así que se jubiló. Y en Canadá hubo un caso hace como 2 años de un joven de 23 años que se autopercibió de 55 y se jubiló. O sea, nunca trabajó, nunca agarró una pala en la vida y ya está jubilado y cobra. Porque él se autopercibe de 55. O esta mujer que se autopercibió como negra en Estados Unidos para cubrir un subsidio que le pagaban a los afroamericanos. Pero ella de afroamericana no tiene nada. Simplemente se autopercibió como afroamericana y cobró. O el caso de esta joven noruega, que hay un video que se hizo viral el año pasado, esta mujer noruega que se autopercibe como un caballo y está esperando autorización del Servicio de Salud de Noruega para que le corten las manos y los pies y se los transformen en pezuñas. Miren qué locura. ¿Sí? O el caso de esta chica que se transformó en varón, o quiso transformarse en varón y no está contenta con eso y ahora se autopercibe como extraterrestre. ¿Vieron? Estas son las identidades de género. Entonces, volvamos nuevamente a lo que dijimos al comienzo. La teoría del género lo que nos quiere hacer creer es que no existe la naturaleza humana, sino que tenemos que evolucionar, tenemos que progresar y descubrir la verdadera identidad de género. Que muchas veces puede ser, lo más común es que un hombre se crea mujer o una mujer se crea hombre, pero ya no se limita a eso como hemos visto con estos ejemplos. De hecho, una de las oficinas de las Naciones Unidas realizó una lista de todos los géneros posibles hasta el momento, eso fue hace unos 10 años, y crearon una lista de 112 géneros. 112 géneros posibles, miren qué locura. Entonces, una cosa es la identidad de género. ¿Sí? ¿Se entiende? La identidad de género que en teoría es la verdadera identidad de cada uno de nosotros. Nos tenemos que liberar del ser hombres o mujeres, porque eso es algo impuesto por nuestros padres, nos lo tenemos que sacar encima y descubrir esa verdadera identidad de género. Se les enseña a los niños. El otro aspecto de esta teoría, porque son dos cosas terribles, una es la identidad de género, la otra es la llamada orientación sexual. La orientación sexual es una palabra ideológica que no tiene ningún fundamento científico, porque la orientación sexual es una palabra que se usa para justificar cualquier tipo de perversión sexual. Entonces, si una persona tiene una perversión sexual, para justificarla dice, es mi orientación sexual, nací así. Lo cual es mentira porque todas las perversiones sexuales, la psiquiatría ha demostrado que son adquiridas. Son patologías adquiridas por un uso indebido de la propia sexualidad y muchas veces influenciada por el abuso sexual, influenciada por situaciones traumáticas de la persona que lo lleva. Por ejemplo, un abusador, una persona que abusa a niños muchas veces fue abusado sexualmente en la infancia. Y esa persona crea una patología y un odio tan grande hacia el abusador que comienza a abusar a otros niños, pero para sacarse el odio hacia su abusador, para él no ser el único. Entonces es una patología, es una enfermedad. ¿Sí? Y lo mismo pasa con muchos otros tipos de abuso. Entonces la palabra orientación sexual es una palabra que se creó para hacer una defensa de la pedofilia. En Canadá, en el año 77, una revista de liberación gay que se llamaba la revista de liberación gay, Body Politic, ellos publicaron un artículo que se llamaba Hombres que aman niños que aman hombres. ¿Sí? Hombres que aman niños que a su vez ellos aman hombres. Y era un artículo
en el cual se relataban abusos sexuales de niños. Y entonces fueron denunciados por grupos de defensa de la familia y el caso llegó hasta la Corte Suprema. Y cuando ellos van a la Corte Suprema de Canadá a hacer su defensa, inventan la palabra orientación sexual. Ellos dicen que tanto la homosexualidad como el lesbianismo, la pedofilia, la zoofilia, el sexo con animales, es una orientación sexual. ¿Por qué? Porque así como cuando uno tiene sed, naturalmente está atraído ¿a qué? Al agua. Uno tiene sed y uno ¿cómo puede explicar que es el agua la que satisface la sed? Uno no la puede explicar porque es algo natural. No necesita de explicación. Si uno tuviese sed y le dan ganas de tomar gasolina, eso sí ya necesitaría una explicación psicológica y científica. ¿Se entiende? Entonces ellos dicen, así como cuando uno tiene sed, le dan ganas de tomar agua, así lo mismo pasa cuando vemos un niño, que eso nos excita sexualmente, naturalmente. O otra persona ve un perro y eso lo excita. O un hombre ve a otro hombre y eso lo excita. Una mujer que ve a otra mujer. Eso es la orientación sexual. Pero esta palabra es una mentira. Eso no existe así. Eso no es así, porque de hecho la configuración neurobiológica de la persona humana, la configuración tanto del cerebro como de la función reproductiva, nos lleva naturalmente al hombre a estar atraído a la mujer y la mujer al hombre. Pero no solamente por una cuestión sexual, porque no somos animales nosotros. Hay una cosa mucho más profunda y todos aquellos que están casados lo saben muy bien. Uno no se casa con el hombre por una cuestión sexual, porque si fuera por eso no dura ni 2 horas. ¿No es cierto? Tiene que ser por algo mucho más profundo, porque tiene que haber una atracción mutua en todos los niveles, que sea espiritual, psicológica, afectiva, emocional, que la mujer se sienta protegida por el hombre, porque eso naturalmente la mujer lo busca, que mutuamente se complementen, porque si no hay complementariedad tampoco, eso no dura ni 2 semanas. Por eso los actores de Hollywood se viven divorciando, porque ahí no hay un fundamento profundo entonces en la unión. Ellos entonces inventaron la palabra orientación sexual. Y entonces como la Corte Suprema dictaminó como consecuencia que la orientación sexual es un derecho humano. Y entonces como era un derecho humano, ahora la pedofilia, la zoofilia son todos derechos humanos, comenzaron a repartir información a escuelas, a niños acerca de la pedofilia y fueron denunciados nuevamente porque estaban corrompiendo a niños. Y la Corte Suprema de Canadá que definió que abogar por la pedofilia es un derecho humano. O sea, en Canadá el promover la pedofilia es un derecho humano. Imagínense lo terrible. Y esto es lo que quieren imponer también en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina hay grupos feministas radicales que son las mismas que están en las marchas cuando matan a alguien o una violación o lo que sea. Pero miren la gran contradicción, porque en Argentina quieren legalizar la pedofilia y quieren soltar a todos los violadores. O son las que están detrás de todos los embarazos por violación. Hay un embarazo por violación supuestamente, porque nunca se sabe, nunca lo demuestran, pero ellas dicen que es por violación, ahí tiene que abortar. Pero ¿y el violador? No, el violador no tiene la culpa porque el violador pertenece a un sistema patriarcal, machista, eso es lo que aprende, entonces el violador no hay que hacerle nada. Es una gran contradicción. Legalizar la pedofilia. De hecho, es lo que decía esta mujer Shulamit Firestone. Ellas usan el libro de ella como guía para la revolución feminista y una de las cosas que ella dice es que hay que legalizar la pedofilia. Porque la pedofilia es un tabú creado por el cristianismo para negar los derechos sexuales de los niños. Lo cual es una gran mentira, eso es un sinsentido. Eso en cualquier cultura y nación y gente con sentido común se da cuenta que es algo perverso. Entonces, miren esto, el Senado de Argentina sacó un comunicado que la pedofilia es buena, hay pedófilos que tienen conciencia moral y buenos frenos. Lo malo es abusar sin el consentimiento del niño, pero si el niño consiente no hay nada de malo. Esto es el Senado de la Argentina. ¿Sí? Las personas malas son los abusadores, los pedófilos no. Entonces en Argentina ya están dividiendo entre pedófilos, y es algo bueno, tienen sexo con niños, pero respetan al niño, el niño los elige, ellos eligen al niño, se eligen mutuamente, y están los abusadores que sí, son esos los que agarran a un niño sin su consentimiento y lo violan. Esos sí son los malos, la pedofilia es buena. ¿Se entiende? Miren hasta dónde está llegando todo esto.
¿Hasta dónde está llegando todo esto? A un niño entonces se le dice que tiene que descubrir su identidad de género y a la vez tiene que descubrir la orientación sexual. Por eso este es un gráfico que se usa en las clases de educación sexual y se manifiesta que el niño tiene todas las posibilidades por elegir, todas delante suyo. Que elija la orientación sexual que quiera. Pero ¿cómo va a elegir el niño si no conoce? Y entonces tiene que experimentar. Que experimente todas las formas sexuales que necesite. En Canadá hay imágenes, yo no las puse ahora en esta conferencia aquí, en esta presentación, pero a mí me llegaron imágenes de estudiantes, por ejemplo en Canadá, donde la maestra misma les enseña a los niños todas las prácticas sexuales habidas y por haber, y los niños con el celular le van sacando fotos y mandando. Donde la maestra hace todas las posiciones y les demuestra cómo pueden tener sexo anal, sexo oral, sexo del que se imaginen. Sí, es tremendo realmente, tremendo. De hecho, en Canadá salió una maestra en un lugar, no recuerdo el nombre ahora, pero ella decía que había que llevar a los niños a una perrera, y a veces pasa con los animales, con los perros, que si uno mete todos machos y cuando llega la época del celo, al no haber una hembra, a veces se aparean mutuamente, pero es por una desesperación y una cuestión irracional del perro. Entonces ella decía que había que llevar a los niños a ver eso, así se les quitan los prejuicios contra la homosexualidad. ¿Sí? O incluso en Canadá había un proyecto, y eso también lo escuchaba en Argentina, de enseñarle a los niños a masturbarse analmente, a los varones, porque así se sacan el prejuicio de la homosexualidad, porque es un prejuicio lo que existe. Y eso es una mentira absoluta, porque la ciencia demuestra que introducir elementos por donde no corresponde es peligrosísimo para la fisiología de la persona. Es peligrosísimo. Por eso es que personas que tienen conducta homosexual son las que tienen los índices más altos de enfermedades de transmisión sexual. Es por eso. Con protección, sin protección, con lo que quieran. Pónganle un traje de buzo, lo van a tener igual. ¿Por qué? Porque hay cosas para las cuales la naturaleza no está diseñada. No está diseñada. ¿Y eso por qué es? Porque en el ano nosotros tenemos células, como en todo el cuerpo, como les explicaba en el caso de la mujer, todos tenemos, hombres y mujeres tenemos células que cuando llega a entrar una bacteria o un virus extraño, porque capaz que uno se sienta en un lugar donde se ensucia o cuando se limpia, el papel está contaminado o lo que sea, supongamos que entra una bacteria, el cuerpo tiene células que se llaman M en la ciencia, esas células vienen y envuelven a esa bacteria o ese virus, lo atrapan, lo rodean todo y se lo llevan para adentro a que el cuerpo lo investigue. Cuando el cuerpo investiga esa partícula, esa bacteria o virus o lo que sea, si es malo, lo destruye. ¿Se entiende? Es así como funciona el cuerpo nuestro. ¿Qué pasa? Cuando entra el virus del SIDA o la clamidia o la sífilis, todas estas enfermedades de transmisión sexual, ¿por qué son peligrosas estas enfermedades de transmisión sexual? Porque tienen, lo que yo le explicaba hace rato, el poder de cambiar genéticamente a estas células. Y entonces estas células ya, en vez de en cierta manera tratarlo como si fuera un enemigo externo, lo perciben como si fuera parte del cuerpo y se lo llevan para adentro y el mismo cuerpo se convierte en un canal de propagación de la enfermedad. Eso han descubierto que pasa con estas células que rodean el ano y es por eso que se descubrió que las enfermedades de transmisión sexual se dan incluso mucho más en relaciones ya sea anales como homosexuales. Es peligrosísimo porque el cuerpo no tiene absolutamente ninguna defensa ante estas enfermedades, absolutamente ninguna. Ninguna, al menos la mujer tiene esas 30 capas de las cuales hablábamos si es adulta, pero con respecto al sistema anal no existe absolutamente nada. Y por eso es muy fácil contagiarse de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y no solamente que se contagie, sino que se cambie el código genético de estas células y la persona termina enfermándose aún más. Muy bien, miren este otro gráfico. En este gráfico se les enseña a los niños, se usa también en Argentina, se usa en Canadá, en Estados Unidos, se les enseña la teoría del género con la imagen del unicornio, es decir, que cada niño puede ser lo que cada uno perciba, cualquiera de los 112 géneros.
Y entonces dentro de la persona o de cada uno de nosotros, sea la identidad que sea, hay distintos niveles. El más profundo es el de la identidad de género, como veníamos hablando. Y luego se habla de la expresión de género. Esto es terrible, se habla del sexo, pero como algo asignado al nacer. Es decir, el ser varón o el ser mujer es algo que se lo asignan los padres, pero no tiene nada que ver con la persona. Lo cual también es mentira. ¿Por qué? Porque el sexo se debe a la estructura genética de la persona. ¿Y cuándo uno adquiere el sexo? ¿Saben ustedes cuándo uno adquiere el sexo? En el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque el papá le transmite un cromosoma que puede ser el X y va a ser mujer, o el Y y va a ser varón. La mujer tiene siempre el cromosoma X. Y entonces, en el momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, no solamente comienza la vida humana, sino que también esa vida humana comienza como hombre o como mujer. Ahí en ese momento. No es que hay un momento posterior por el cual podamos decir, ahí comienza a ser humano o ahí comienza a ser hombre o mujer. Hay un libro que yo estoy escribiendo que va a ser muy parecido en cuanto al modo de tratar el tema de este libro, bien científico y filosófico, sobre el tema de la vida humana y el comienzo de la vida humana, porque hay una discusión enorme ahora, especialmente de los que defienden el aborto, que dicen que comienza en la semana 22 o que comienza en la semana 12, y tienen distintos criterios para decir qué es lo que hace que cada uno sea ser humano. Incluso hay personas que ahora están diciendo que ser humano es lo que lo hace a uno ser humano es el poder del habla. Ahora, si es eso, entonces se podría votar un niño hasta que tenga 3 años, porque hasta que no tiene 3 años no tiene una sentencia que sea coherente. Pero eso es así. ¿Sí? Entonces hay que explicar bien y determinar toda esa cuestión genética, especialmente en las primeras horas, en el momento de la concepción y en las primeras horas que se siguen. Porque ya en el momento de la concepción está determinado desde ese momento todo el desarrollo posterior de esa persona. Cómo va a ser su cara, cómo va a ser su rostro, sus ojos, absolutamente todo está contenido ahí en la información genética de esa primera célula, que es el cigoto. Esa primera célula en las primeras horas se divide en 2 células, después en 4, después esas 4 se dividen en 8, entonces, y después de 8 ya hay como lo que sería una bolsa de células. Por eso dicen las abortistas, no, el niño es una bolsa de células hasta la semana 12. Es una mentira absoluta. Tiene toda una estructura genética propia. Y cuando el bebé tiene 8 células, comienza una nueva etapa en el desarrollo en el cual hay células internas y externas. Las células internas de ese bebé son las que vemos aquí nosotros en nuestro cuerpo, que se han multiplicado por millones. Las células externas son la placenta de la mamá. ¿De dónde sale la placenta de la mamá? No sale de la mamá, es el mismo niño que se arma toda su casita y se arma toda la estructura para recibir, ¿sí?, la comida de la mamá, las proteínas y demás de la mamá. Pero cuando dicen que el bebé depende de la madre y sin la madre no puede vivir y por eso se lo puede abortar porque no es viable, eso también es mentira. ¿Sabían por qué? Porque cuando el bebé es concebido y desde el momento de la concepción hasta que se implanta, el bebé vive por sí solo. No recibe absolutamente nada de la mujer. Nada. El bebé respira por sí mismo, esas células respiran por sí mismas, ese embrión se mantiene por sí mismo hasta que se implanta. Una vez que se implanta, construye su casita y ahí recién comienza a recibir entonces la nutrición por parte de la mamá, por todos procesos químicos que son fenomenales, interesantísimos, cómo ocurren. Y es la mamá entonces la que le va transmitiendo hasta el oxígeno para que el niño respire. ¿Ustedes se creen que el niño no respira antes de que nazca y comienza a respirar cuando nace? No. ¿No es cierto? El bebé y el oxígeno se transmite por medio de la madre hacia el niño. Y después la madre va sacando, ocurren reacciones químicas todo el tiempo, y esas reacciones químicas es como que crean humo. Y eso es el dióxido de carbono que se va liberando por la misma madre. Entonces hay todo un sistema impresionante realmente que se da entre su madre y su hijo, desde el punto de vista genético, químico,
que muestra la maravilla de la naturaleza humana y del diseño humano. Entonces, vamos a saltear esto aquí. Les voy a dar un ejemplo aquí para terminar ya, sobre el tema de las operaciones y los tratamientos hormonales en niños, que eso es lo que quieren aprobar aquí en México. Pero antes de eso les voy a mostrar esta imagen. En Canadá han sacado una ley que solamente para parejas LGBT, nada más, ellos pueden entre varias parejas adoptar a un niño. Porque claro, un niño sale caro, un niño te demanda, llora, hay que estar con él. Y entonces, como muy cansador para las parejas LGBT, les han dado el privilegio de entre varias parejas adoptar al mismo niño. Entonces una pareja lo tiene el lunes, la otra el martes, la otra el miércoles y se lo van pasando así el niño. Imagínense qué terrible. Recién la periodista, la señora, antes que me hizo la entrevista, me preguntó ella si yo estaba entonces desacuerdo con las adopciones homosexuales. Yo le dije que sí. Porque cuando uno adopta a un niño, no lo hace para poner contento a un papá y una mamá que no pudieron tener hijos. Lo hace para darle una familia al niño. Es en razón del niño que se han creado leyes de adopción. Es por el niño, para que el niño pueda crecer con una mamá y un papá. Entonces podemos decir que todo niño tiene el derecho a tener una mamá y un papá. Muchas veces puede pasar que por cosas de la vida, porque se murieron, por situaciones de violencia, por lo que sea, ese niño que tal vez es mejor que no tenga el papá presente en la casa o a la mamá. O a veces es muy triste que no lo tenga. ¿Por qué? Porque el divorcio trae muchos problemas también en la sociedad, en la familia. En Canadá, por ejemplo, el 50% de los matrimonios terminan en el divorcio. Es algo terrible eso. Tiene consecuencias sociales muy graves, también económicas y demás. Pero en Canadá entonces acá tenemos 2 homosexuales y 2 lesbianas que han adoptado a un niño y lo han puesto en el vientre de ella porque es fecundación in vitro. O muchos saben que muchas parejas LGBT en Canadá se vienen a México y le pagan a una pobre mujer para que en su vientre lleve a un niño que ni saben de quién será porque lo compran en un laboratorio. Sí, agarran en Canadá y tienen bancos de embriones, entonces van y compran un embrión. Van y dicen, quiero tener un hijo que sea rubio y de ojos azules. Eso pasa en Argentina. En Argentina van muchos actores, actrices, gente LGBT y se vienen a Estados Unidos y compran al niño a su medida. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque como yo les decía, ya en el cigoto está todo el código genético de esa persona. Entonces uno estudia ese embrión, estudia el embrión. Muchas veces hay técnicas en la actualidad en las cuales uno le puede sacar una célula a ese embrión y la estudian esa célula. Y de esa célula es lo que se llama una biopsia. Al embrión le hacen una biopsia. El problema es que cuando al embrión le hacen una biopsia, solamente tiene un 15% de posibilidades de implantarse. La fecundación in vitro es un sistema que no funciona tampoco, porque de hecho de los embriones que implantan solamente hay un 25% de posibilidades de que se implante. Por eso las mujeres que se hacen una fecundación in vitro a veces se tienen que hacer hasta 15 fecundaciones in vitro hasta que un bebé se implanta. Pero si le llegan a hacer una biopsia a ese embrión, tiene mucho menos posibilidades. Y entonces en esos laboratorios les hacen la biopsia a los embriones y ya los tienen catalogados. Acá tenemos un niño que va a ser de tanta altura, va a medir tanto, va a pesar tanto cuando sea adulto, va a tener ojos de tal color y va a tener pelo de tal color. Entonces ahí lo pone y uno elige a ver cuál quiere. Es así como funciona. Y hay, por ejemplo, actrices en Argentina que, claro, no se quieren arruinar su cuerpo, entonces se van a Estados Unidos y le pagan a una persona. ¿Y cuáles son los 2 países donde más existe este negocio? México y la India. Porque ahí engañan a mujeres pobres, a mujeres humildes. Yo leí un artículo de una mujer de aquí de México que ella ya había tenido 10 hijos, 10, uno tras de otro. Y la pobre mujer en su ignorancia lo hace para comer, pero la están usando. Y uno dice, ¿a dónde están las feministas que tanto van a hacer problema por tantas cosas? ¿Dónde están las feministas para parar esto que está ocurriendo aquí en México? Que es una violación de derechos humanos, tanto para esa pobre mujer como para todos esos niños que están naciendo de esta mujer. Entonces, pueden tener múltiples parejas, pueden ser padres o madres del mismo niño. La ley
89 en Canadá le permite quitarle los hijos a sus padres si se oponen a la perspectiva de género. Es una ley terrible y esta ley, una vez que se aprueban las leyes de identidad de género, es la ley que la sigue. Entonces en Argentina estamos luchando para que no se imponga esto. La ley de género ya nos la pusieron. La ley de educación sexual ya nos la pusieron en Argentina en el 2006. Así que recuerden, lo que pasa en Argentina, por alguna razón, no sé por qué, eligieron a Uruguay y Argentina como los lugares de experimentación y se están dando todas estas leyes. Pero después le va a tocar el punto a México, como le está tocando ahora. Por eso es necesario, como decían al principio, el formarse bien primero uno, formarse y después actuar en consecuencia. Actuar en consecuencia significa también hablar con otras personas para concientizarlos de este peligro. Yo quiero que cuando salgan de esta conferencia, después les comenten a sus amigos, sus familiares, miren cuánta gente tiene Oaxaca y miren qué poquito que somos. Aquí tendría que estar toda la ciudad escuchando esto, porque es algo terrible realmente. Entonces esa va a ser la tarea de ustedes ir por así decir, multiplicando esta información. Multiplicando y denunciando cuando hayan estas cosas, denunciando a políticos cuando estos políticos quieran imponer eso, o apoyando a un político para que se traten de frenar esto. En el estado de Oaxaca tendrían que sacar leyes prohibiendo, por ejemplo, leyes de identidad de género, prohibiendo operaciones de niños, prohibiendo tratamientos hormonales, ya prevenir. Como sabemos que eso va a venir, ya prevenirlo hasta que venga y decir, aquí no se puede hacer. Como las leyes, por ejemplo, en Argentina sacaron la Constitución declarando que la vida humana o persona humana comienza a ser al momento de la concepción. Igual ahora a los abortistas les importa que la Constitución dice eso, pero aquí en México tiene algo parecido también. Que eso nos ha salvado en cierta manera de que nos hayan impuesto el aborto mucho antes. Si no hubiéramos tenido esa protección como ese escudo constitucional, ya nos hubieran pasado por encima. Pero es importante entonces fortalecer legalmente a la nación, al Estado, para que no pasen leyes para que adoctrinen a nuestros hijos con la educación sexual, para que no pasen leyes de identidad de género, para que no pasen leyes del aborto, para que no pasen leyes de hormonización de niños, de operaciones de reasignación de sexo, y que esa fuerza, en cambio, se dirija a la familia, apoyar a la familia, fortalecerla, educar, a promover, ¿no es cierto?, la familia, ayudar a padres, a madres a que críen a sus hijos, que le den una mejor vida, que le den mejor educación. Esas deberían ser las verdaderas políticas de una nación. Porque si la familia está fuerte, entonces la nación puede crecer. Pero si la familia se debilita, con la nación pueden hacer lo que quiere, pero se va a caer sola. Eso pasa siempre. Eso es lo que hace que caiga una nación. Así que bueno, esta teoría del género no tiene fundamento, ¿sí? No tiene absolutamente ningún fundamento. Lo que quiere hacer es simplemente destruir al ser humano, destruir la moral del ser humano, destruir a la familia, destruir a las naciones. Y de fondo hay compañías que se aprovechan económicamente de esto. ¿Ustedes creen que esos activistas o feministas que andan haciendo problemas todo el tiempo lo hacen gratis? No. A esa gente les pagan compañías como Planned Parenthood, porque si estas leyes pasan, ellos van a ganar millones de dólares. Y entonces las feministas de México, de Argentina, de todos los países de Latinoamérica son pagas. ¿Y por qué son pagas? A ellas las engañan y las hacen luchar por una causa, por la mujer, pero a la gente que les paga, a ellos ni les importa todo eso, las usan. Usan de la muerte de esta niña Fátima, por ejemplo, que es terrible eso, pero lo están usando políticamente, ¿para qué? Para promover el aborto, aunque no tenga absolutamente nada de conexión con la violencia, con lo que ha pasado. En vez de centrarse en el problema verdadero de México, que es la violencia, el narcotráfico. ¿Sí? ¿Están haciendo marcha las feministas contra el narcotráfico? ¿No? ¿Están haciendo marcha las feministas contra México como un estado narco? No, y esos son los problemas verdaderos de este país, esenciales. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ya por sí trae mucha violencia. El alcoholismo trae violencia. La drogadicción trae violencia. Entonces, si vamos a luchar contra la violencia, hay que luchar contra las causas de la violencia.
Porque con decir que a las mujeres la están matando, ¿con eso qué cambia? Nada. El problema es la violencia. ¿Sí? El problema es la violencia. Es lo que hay que tratar de ver cuáles son las causas de la violencia y tratar de erradicarlas de la mejor manera posible. Porque en realidad no están matando solamente a las mujeres en México, a los hombres lo están matando mucho más. En México hay 100.000 asesinatos por año. En México hay más muertes que en la guerra en Siria. Incluso en el 2015, cuando fue la parte más dura de la guerra en Siria, ni ahí siquiera moría tanta gente como en México. Lo cual es terrible, ¿no? Terrible, porque si en los países en guerra no matan tanta gente como en México, significa que aquí hay una guerra también. Sí, pero es una guerra silenciosa, una guerra que está tapada porque hay gente que no le conviene que salte esta guerra a la luz. Por eso pero para poder ver estas cosas debemos estar bien formados, para que no nos engañen. Por eso es importante formarse bien para actuar en consecuencia. Por eso es importante que ustedes salgan de acá y ayuden a otras personas, que les abran la cabeza, coméntenle a sus familiares, a sus amigos. Estuve en una conferencia y miren lo que escuché. ¿Sí? Si tienen ustedes la oportunidad de adquirir ese libro, sería lo mejor que pueden hacer para poder formarse bien. Por eso yo les decía al principio, si alguno el libro no le alcanza para comprarlo, lo que sea, no importa, hablen conmigo porque yo quiero que se vayan con el libro para que ustedes se formen, para que leen, porque es por culpa de la ignorancia también que estos gobiernos le imponen a la gente todas estas mentiras. Y a la mentira, ¿cómo se la combate? Por la verdad. Y porque solamente la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Como avisé antes de que comience la conferencia, vamos a sortear un libro en unos minutos. Vamos a hacer un momento para preguntas y respuestas. Después yo voy a estar firmando libros para los que lo quieran. Vamos a sortear un libro, pero el que quiera participar del sorteo, anote ese número en sus contactos y después por WhatsApp envíe un texto con su nombre y apellido. Y después de ahí, de los nombres que lleguen, vamos a hacer un sorteo con el programa del teléfono. Y el número que salga, el nombre que salga, ese va a ser el ganador. Así que manden solamente un texto con el nombre y el apellido, por favor. Y ahora vamos a hacer las preguntas. Vamos a hacer unas 2 o 3 preguntas y ya vamos a ir terminando. Así que si tiene alguna pregunta, levanten la mano, por favor. Que sea una pregunta concisa. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Quedó todo claro? Acá tiene una pregunta el señor, sí. Muchas personas temen entrar en estos temas por la fuerza que tiene a veces el Estado. Hay temor de represalias, de manifestarse. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a tu experiencia de esto? Sí, mire, tiene mucha razón. Muchas veces el meterse en estos temas es como encontrarse con el infierno de frente de uno. ¿Pero por qué es eso? Porque ellos nos quieren atemorizar. Ellos se han dado cuenta que si ellos usan del terror, del meter miedo, de represalia, entonces la gente se queda callada. Pero usted me pregunta mi experiencia, y yo se la voy a dar. Mi experiencia es que cuando yo voy a hablar de estos temas, o al menos el año pasado o el anteaño pasado, se manifestaban como el infierno, que eso no vamos a dejar que pase, vamos a ir y vamos a prohibir la conferencia, no vamos a dejar que entre nadie. Todo miedo, aterrorizando para que la gente no vaya porque iban a haber disturbios y la policía. ¿Y saben qué pasaba? Nada. Nada. Lo hacen para aterrorizar. Pero una vez que uno se enfrenta y ellos se dan cuenta que uno miedo no les tiene, ya está, se cansaron ellos. Yo no me cansé, ellos se cansaron. Ya ni me molestan, miren cuánta gente hay afuera. Entonces a ustedes le van a hacer amenazas, represalias, pero tienen que tener coraje, porque muchas veces las amenazas o las represalias van a ser reales y se los van a querer hacer pagar. ¿Cómo le pasa, por ejemplo, a muchas maestras que a mí me consultan y situaciones que les pasan en la escuela en Argentina, persecución en el trabajo? Pero bueno, si vamos a defender la familia, tenemos que tener en claro por qué la vamos a defender. Porque en realidad estamos defendiendo la familia, estamos defendiendo la patria. En el caso de ustedes están defendiendo a México, están defendiendo su fe, están defendiendo tantas cosas, a su pueblo. Hay tantos motivos por los cuales luchar por esto y vale la pena.
Pero tengan coraje, no tengan miedo, no se atemoricen. Y muchas veces ayuda el estar unidos. Si ustedes están unidos y son muchos, al menos somos muchos. Y eso le da también a uno la certeza de estar en lo correcto. Porque ellos lo que buscan hacer es aislarnos y hacernos creer que estamos locos. De hecho, ya nos han inventado incluso enfermedades psiquiátricas como la homofobia y la transfobia, que ni existen tampoco. Si la enfermedad no tiene nada, no existe absolutamente nada. Sí, no existe. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Bueno, he escuchado que dicen que las hormonas que están en los alimentos, tanto específicamente pollo o res y todos estos que se utilizan, son los que están haciendo que nuestros niños sean homosexuales, sean lesbianas. Eso ahorita usted nos está explicando que es más ideológico, es más por moda, es más por tantas otras cosas que no están. Pero ahora, ¿qué papel están haciendo estas hormonas en cada organismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Para hacerle un ejemplo claro, con respecto a la homosexualidad, el lesbianismo son conductas que son adquiridas por ciertos factores ambientales que tienen que ver con experiencias vividas y el modo de percibir ciertas experiencias, como el ser abusado, como el ser víctima de violencia por parte del padre o de la madre, el rechazo. Para darles un ejemplo, hay personas que caen en la transexualidad porque son abusadas sexualmente. Y al ser abusadas sexualmente, esos niños adquieren un odio hacia el pene de la persona que lo odia. Y como ellos ven que tienen uno, entonces se lo cortan, porque lo odian. Pues es un problema psicológico. Con respecto a las hormonas y todo eso que usted menciona, lamentablemente hoy en día en la producción en masa animal y demás se está inyectando, incluso se está modificando genéticamente a material vegetal. Muchas veces comemos naranjas o comemos tomate, lechuga y demás que son modificados genéticamente y todavía no se sabe a ciencia cierta cuál puede ser el efecto a largo tiempo en el cuerpo del ser humano. Pero se aconseja tratar de evitar cualquier alimento, o ya sea vegetal o animal, que esté modificado genéticamente o que esté contaminado no solamente con hormonas, sino también con antibióticos. En Estados Unidos y en Canadá a veces producen tantas vacas y las tienen todas hacinadas y juntas que para que no se enfermen le dan antibióticos aunque estén sanas. Y cuando uno come la carne, el antibiótico se transmite, ¿sí? Igual que las hormonas. Eso tiene un efecto en el cuerpo de uno que le puede dar enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o distintas enfermedades. Pero eso no tiene ninguna influencia en la conducta, ¿sí? ¿Y por qué no tiene influencia incluso en el modo de percibirse y demás? Porque nosotros, acá ustedes ven agua, ¿cierto? Supongamos que acá tengo un vaso. Para que esta agua caiga y se tiene que quedar en un vaso. El cuerpo humano es así. Nosotros secretamos las hormonas, el hombre la testosterona, la mujer la progesterona o el estrógeno, y para que eso tenga un efecto en el cuerpo uno tiene que tener un receptor, tiene que tener como un vaso. Y ese vaso funciona solamente para estas hormonas. Entonces, si uno le da a una persona hormonas que vienen por el pollo, esas hormonas no van a ir a esos receptores, porque esos receptores no están hechos para esas hormonas. Están hechos solamente para este tipo. Y es por eso que cuando a un niño se lo hormoniza, lo que tratan de hacer es fabricar hormonas sintéticas, pero que son humanas. Al pollo no le dan hormonas humanas, porque el pollo, si le dan hormonas humanas, lo matan, porque es una composición química distinta. Al pollo le tienen que dar hormonas que sean de pollo. Aunque pasa que hay hombres que le dan hormonas de caballo, ¿sabían ustedes? Que son los que hacen fisicoculturismo. Toman hormonas de caballo y por eso le quedan los músculos como están. Arnold Schwarzenegger tomaba hormonas de caballo. Pero esas personas, ¿de qué se mueren? De un ataque al corazón. ¿Y saben cuándo se mueren? Generalmente, no cuando están atrás del escenario antes de subir al coso. Ahí es cuando se inflan y les da un ataque al corazón. Pero lo que pasa es que eso lo ocultan. Eso lo ocultan. Eso no lo dicen. Esa es una de las cosas de todo el mundo del fisicoculturismo, que lo tapan, que
la cantidad de hombres y mujeres que se mueren antes de entrar al escenario, porque ahí es cuando se hormonizan y tratan de inflarse lo más que pueden y el corazón les dice, basta. Entonces, esas hormonas tienen un efecto malo en el cuerpo de uno, pero no tienen ninguna relación con el pollo ni demás. Una historia graciosa, Evo Morales, el indigenista marxista Evo Morales, antes de que el comunismo le agarre la cuestión LGBT, él atacaba a los homosexuales y él decía que por culpa del pollo hormonizado que nos mandan de Estados Unidos, ahora tenemos gay en Bolivia, decía él. Es por eso, por los pollos hormonizados, que ahora los hombres se están volviendo homosexuales. Pero resulta que después, como los comunistas dijeron que hay que incorporar la bandera LGBT, ahí estaba el Evo Morales con todos los gays. Se le olvidó la historia del pollo. Bueno, la última pregunta aquí, por favor, sí. Por eso es que es más una cuestión cultural, ¿no? Política, yo creo. Porque, por ejemplo, en esos países árabes, musulmanes, no se promueve, bueno, por lo que yo he leído, creo que no se promueve tanto. Miren, tanto eso. claro, la ideología de género sin el apoyo político y económico no dura ni 2 días, porque es una locura tan grande, tan sin sentido. Es una locura tan sin sentido que nadie se la creería. Entonces necesitan de imponerla por la ley para poder llevarla a cabo. Y los países árabes hoy en día con esto no quieren saber nada. Por eso se están concentrando con América Latina. Se están concentrando con nosotros porque aquí la gente es sumisa. Hay que decirlo, es así. En los países árabes, ¿qué pasaría en los países musulmanes si le quieren meter la ideología de género? Les ponen bombas, pero por todo el mundo, explota el mundo y se acabó el problema. Así son. Los musulmanes son así, no les gustó algo, le meten una bomba y se acabó el problema. Con los chinos, ¿por qué no se están metiendo con la China? Porque los chinos son iguales también. Con los chinos no se meten. Y el gobierno dice hasta aquí sí y esto no, pero con eso no. Porque China sabe que si llegan a meter la ideología de género en la China, se les acabó la productividad, se les acabaron las fábricas, se les acabó todo. Entonces a ellos no les conviene tener eso. Y lo mismo pasa, pero no pasa lo mismo con Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica la gente es muy sumisa con todo. No está reaccionando de una manera que sea contundente para que los gobiernos ya la corten con esto y sepan que no se pueden meter. Bueno, en Rusia, el caso de Rusia es interesante porque Rusia fue un país comunista, pero ahora está de vuelta, porque Rusia se dio cuenta de que el comunismo lleva a la muerte, que destruye, y entonces Rusia ya pasó por todo esto y Rusia dijo, no más esta cosa. Esto se acabó, por eso en Rusia hay un plan, el plan del año 2025, que es un plan del gobierno para fortalecer a la familia, por ejemplo. Para fortalecer a la familia y para luchar contra todas las políticas que se quieren imponer desde las Naciones Unidas. Siendo que en Rusia en su momento era el país que mandaba dinero y que corrompía a medio mundo. No era Rusia, en realidad la Unión Soviética, pero ahora Rusia está tratando de volver a sus raíces originales, a sus raíces cristianas, a la cultura, a la familia, como lo que... Miren, Rusia antes de la Unión Soviética era un país que estaba creciendo mucho. Rusia era un país que tenía una cultura tremenda. Tenía una sociedad cristiana muy fuerte. Pero ¿qué pasó? Claro, Rusia, como estaba creciendo tanto, se volvió un país peligroso para otras potencias. Y eso hay que decirlo. Por eso fue que Estados Unidos e Inglaterra financiaron la revolución bolchevique, la revolución comunista, para que destruyan a ese país que se estaba volviendo peligroso. Lo que pasa es que Inglaterra y Estados Unidos, al hacer eso, se le escapó el gato de las manos porque crearon un monstruo. Porque los bolcheviques no eran rusos tampoco. ¿Sí? Los bolcheviques eran, en su mayoría, si no eran todos, era gente judía que estaba en Suiza. Y ellos de Suiza planearon desde Suiza un ataque en Rusia, en Moscú, que eran terroristas, un grupo bolchevique. Y un grupo pequeñito, eso fue increíble, cómo un grupo pequeño logró tomar el poder en el país. ¿Y qué hicieron? Mataron. ¿Cómo pudieron tomar el poder en el país? Porque mataron a 100 millones de personas. O sea, a todo aquel que se les oponía, lo mataban. O lo mataban o lo mandaban al campo de concentración, a los gulags. Y eso fue la historia de Rusia. Por eso los rusos quieren salir de ese infierno. Porque ni siquiera eran los rusos los que impusieron eso. Es como el comunismo. El comunismo
siempre fue impuesto en otros países por agentes externos que venían y lo imponían. En Cuba, ¿quién fue el que se metió ahí y realizó toda la revolución? El Che Guevara. ¿Y de dónde era el Che Guevara? Argentina. Y el Che Guevara había estado acá en México. Trotsky, que vino acá a México. ¿Trotsky de dónde era? Era un bolchevique. Trotsky hizo la revolución rusa en la Unión Soviética y después de ahí se vino a México. ¿A qué? A hacer la revolución comunista aquí en México. Entonces, por eso hay que estar atento a todas estas ideologías que son destructivas y vienen a hacer mucho daño a nuestros pueblos, a nuestra nación, a nuestra cultura y especialmente a nuestras familias. Porque la familia es lo más importante de nuestra sociedad. Más que la economía, que lo que se imaginen. La familia es lo que tiene que estar fuerte. Si ustedes aquí la familia está fuerte, todo el resto se da solito. El país camina solo. Lo importante es la familia. Muchas gracias a todos y ahora vamos Doctor, a hacer el sorteo del libro. ¿me permite una última? Bueno, hacemos una más y terminamos. Bueno, pues buenas tardes. Mi pregunta va un poquito enfocado hacia el tema del próximo libro, a lo mejor. Hablaba sobre la naturaleza humana y que este va a ser el objeto de estudio. Actualmente, pues yo creo que tenemos este problemita, o siempre lo quiero plantear a nivel filosófico quizás. Venimos quizás desde la época moderna, abrimos quizás con Descartes y seguimos adelante el pensamiento. David Hume, Berkeley, todos estos grandes racionalistas, idealistas, y que prácticamente llegamos a un momento álgido o a un momento alto con Kant, ¿no? Donde prácticamente la realidad, como la conocemos, la realidad en sí, termina difuminándose. O sea, prácticamente con el idealismo llegamos al punto de que nada hay en sí afuera del hombre, todo está solamente en su cabeza. Y de ahí parte, yo creo, la mayoría de los presupuestos para lo que le llamamos ahorita el método científico. Si es así, pues mucha gente se asume estas posturas, quizás sin mucha profundidad, y se ha escuchado comúnmente a través de estos autores, inclusive ya lo había comentado con esta Simone de Beauvoir, Judith Butler, este tipo de personas, por ahí también un Sartre, que prácticamente niegan toda la naturaleza humana del ser humano y que estos autores que se estudian quizás desde bachillerato y en las carreras, ponen el fundamento quizás para poder decir que no hay naturaleza humana, no hay en realidad un hombre, que lo que vemos aquí afuera es solamente una bolsa de células, que le hemos puesto la etiqueta de hombre, de mujer, pero que en realidad no existe hombre y mujer, sino simplemente un saco de células, un saco de moléculas formadas de diferente manera, pero que de alguna otra manera no existe. Y por eso podemos, dicen algunos, fundamentar que realmente hombre y mujer no existen y que pueden escoger cualquier tipo de género. Ante esta situación, ¿qué se puede decir? O sea, ¿cómo está el estado de la cuestión? Porque pues hay muchas personas que abanderan este tipo de... Sí, bueno, yo te voy a dar una respuesta. Sí. El problema es que todos estos pensadores que has mencionado niegan algo que se llama la metafísica, que es el conocimiento de la realidad, el conocimiento del ser. ¿Y cómo entonces hay que objetar a todas estas corrientes que son pseudo-filosóficas? Porque ni siquiera son corrientes filosóficas, son corrientes que presentan un falso pensamiento. Como él mencionaba, son corrientes que entienden a la realidad como, en realidad, lo que yo veo y lo que yo pienso de la realidad, eso es la realidad, pero en realidad está todo aquí en mi mente y yo voy categorizando y dándole la existencia o dándole la entidad. Por eso cada uno se puede autopercibir en lo que quiera, porque depende del conocimiento y de la autopercepción. ¿Cómo se puede negar todo eso? Formándose bien, especialmente filosóficamente, con lo que se llama la metafísica, que es el conocimiento de la realidad tal como es. Y lo interesante es que la ciencia va de la mano con la metafísica, y la ciencia, si es verdadera ciencia, nos da los fundamentos desde el punto de vista de la genética, de la biología, de la embriología, de la química, de la física. Todas las ciencias están relacionadas, todas, absolutamente relacionadas. Y eso es porque la realidad es una también. Y por lo tanto, si todas las ciencias están relacionadas al ser parte de la realidad o explicar la realidad,
La metafísica debe ser la ciencia que mire a todas las otras ciencias desde arriba. Porque todas las ciencias usan de principios, usan de categorías, usan de ciertos modos para explicar la realidad que lo toman de la filosofía. Pero tiene que ser una filosofía realista, que eso es lo que yo voy a plantear en el libro. ¿Qué es lo que hace que una persona sea una persona humana? Eso no se lo va a decir la ciencia. La ciencia te va a dar ciertas descripciones de lo que va pasando en el desarrollo del ser humano, pero va hasta ahí nomás. Por eso la ciencia es muy útil, pero no basta con la ciencia. La genética te dice que la vida comienza en la concepción. Hay vida, pero ¿esa vida es de una persona humana o es parte de la madre? Y esa es una pregunta que, usando de toda la información científica que tenemos, la respuesta la tiene que dar ¿quién? La filosofía, y especialmente una rama que se llama la metafísica.